y vamos a hablar nuevamente de listas. Ya nos han salido las listas en otros cursos, pero es que las listas son un escollo en el que chocamos constantemente. Entonces, me parece que está bien insistir en la cuestión de las listas. Vamos a hacer listas. Con las listas hemos topado. Las listas constituyen un escollo de nuestra ortografía porque dan lugar a toda una casuística por lo que respecta al uso de los signos de puntuación. Yo te voy a explicar aquí lo siguiente. ¿Cómo hacer listas con rayas? ¿Qué signo de puntuación te conviene usar o no para cerrar cada uno de los elementos de la lista? Una forma clara y visual de ordenar la información en la página o en la pantalla, en este mundo digital en que vivimos, consiste en crear listas cuyos elementos ocupan líneas independientes. De esa manera le facilitas la vida al lector, porque le ayudas a abarcar la información de un vistazo y a ir entresacando aquí y allá los elementos que le interesan. Para señalar el inicio de cada uno de los elementos se pueden utilizar diferentes signos. Ahí es donde entran en juego las rayas. Me voy a centrar en las rayas porque son el tema de este curso. No obstante, puedes sustituirlas por otros signos como topos o boliches, que estás viendo en la diapositiva. Estos se comportan exactamente igual que las rayas. Por tanto, lo que vas a ver a continuación también se lo puedes aplicar tranquilamente a cualquier lista que crees con estos otros elementos tipográficos. Vamos a empezar con la lista más simple posible. Supongamos que te encuentras este fragmento de texto en una receta de cocina. Necesitas los siguientes ingredientes: 50 kilos de arroz, medio saco de cebollas, 5 litros de aceite de oliva, una paletada de pimentón dulce, un calamar abisal, un barril de aceitunas sin hueso. En este ejemplo, cada uno de los elementos de la lista va introducido por una raya. El comportamiento de estas va a ser idéntico en todos los ejemplos que encontrarás en esta lección. La raya es el primer signo que aparece en la línea y se separa con espacio de la primera palabra. Fíjate en la primera línea, 50 kilos de arroz, ahí tienes una raya, un espacio y a continuación viene 50. Te confieso que a mí me cuesta trabajo recordar este detalle de que hay que dejar un espacio entre la raya y la primera palabra, o en este caso cifra, del elemento de la lista, porque estoy acostumbrado a utilizar las rayas en los incisos. Y en los incisos recuerdas que se pegan a las palabras que abrazan, porque esto lo hemos visto en lecciones anteriores. En el caso de las listas, la convención tipográfica es que vamos a dejar un espacio en blanco entre la raya y la primera palabra o la cifra en el caso de esta lista. Como puedes observar, no he utilizado ningún signo de puntuación al final de las líneas. Se quedan sueltas, no las cierro con ningún signo de puntuación. Puedo prescindir de signos de puntuación porque los elementos de la lista son sencillos y breves. La siguiente versión de lista es un poquito más compleja. El ejemplo 2. Necesitas los siguientes ingredientes. Sigue siendo la misma lista. Sigo introduciendo con rayas. Sigo dejando un espacio entre la raya y la primera palabra o la cifra en su caso. Pero hay una diferencia que ya estás viendo y es que al final de cada uno de los elementos de la lista pongo una coma. 50 kilos de arroz, coma, medio saco de cebollas, coma. Al final de cada uno de ellos, menos al final del último, que cierro con un punto. Un barril de aceitunas sin hueso, punto. Ese es el último elemento. Si te paras a pensarlo, tiene su lógica, porque esto es lo mismo que harías si escribieras todo eso seguido. La única diferencia está en que en la lista dedicas una línea a cada uno de los elementos de la enumeración y cuando lo escribes seguido, lo escribes eso, seguido. Mira cómo queda cuando lo redacto normalmente. Es lo mismo, lo que estás viendo en el ejemplo 3, es lo mismo que tenías en la lista, solo que ahora están todos los elementos en el mismo párrafo. Necesitas los siguientes ingredientes: 50 kilos de arroz, coma, medio saco de cebollas,
etcétera, etcétera, hasta que llegamos al barril de aceitunas sin hueso y cierro eso con un punto. Pues es lo mismo, separado o en un párrafo, pero el uso de la puntuación es el mismo. Lógicamente, las rayas han desaparecido en esta nueva versión, pero los signos de puntuación se mantienen tal cual. Y ahora te enseño otra lista que representa el siguiente nivel de complicación, porque aquí lo vamos haciendo todo cada vez más complicado. Necesitas los siguientes ingredientes. ¿Ves que te lo pongo en pequeñito? Porque es que, como se complican tanto estos elementos de la lista, ya no me cabía todo. Un saco de arroz, 50 kilos, cosechado grano a grano en las laderas del Himalaya. Medio saco de cebollas, a ser posible de las que no hacen llorar. Una lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra, orgánico y sin gluten. Una paleta de pimentón dulce, preferiblemente de la provincia de Cáceres, España. Un calamar abisal. Un barril de aceitunas sin hueso. Y ahora ves que cierro cada línea con punto y coma, menos la última, que la cierro con un punto, como es previsible. ¿Por qué ha aparecido de pronto el punto y coma? Porque algunos de los elementos de la lista ya contienen comas, y de esa manera diferencio dos niveles gracias a la puntuación. Las comas me sirven para marcar separaciones en el interior de cada elemento individual, mientras que los signos de punto y coma me permiten señalar la separación entre unos elementos de la lista y otros. Por ejemplo, en la segunda línea de la lista, medio saco de cebollas, coma, a ser posible, de las que no hacen llorar. Como aquí ya tenemos una coma, si pongo una coma al final, se me queda todo al mismo nivel. En cambio, ese punto y coma, que cierra cada uno de los elementos de la lista, me permite jerarquizar. Y es una forma de organizar la información y de ayudar a mi lector. No importa que después unos elementos de la lista tengan comas en el interior, como la segunda línea, medio saco de cebollas, etc., y que otros no tengan coma. Por ejemplo, el penúltimo, un calamar abisal. Ahí no hay comas, pero como estamos cerrando con punto y coma, ya van todos por igual. Otra cosa no tendría mucho sentido. Fíjate además en que los elementos de esta lista presentan un cierto grado de complejidad, pero no constituyen enunciados completos. Cuidado. Si cada una de las líneas de la lista constituye un enunciado completo, nos vamos a otro caso que nos prescribe la ortografía. Lo que procede entonces es indicarlo con sendos puntos. Vamos a cerrar cada uno de los elementos de la lista con puntos. Te lo muestro en el ejemplo 5. Te conviene completar los siguientes preparativos antes de empezar a cocinar. Abre el saco de arroz con un serrucho. Pica las cebollas con un machete. Abre la lata de aceite con un golpe certero de cincel. Trocea el calamar con un hacha de acero templado. Revienta el barril de aceitunas a mazazo limpio. Y ves que aquí cada uno de estos elementos constituye un enunciado. Tiene su verbo, su sujeto, sus complementos. El sujeto en este caso queda sobreentendido porque al ser un imperativo normalmente no se menciona explícitamente el sujeto. Son todo imperativos. Abre, pica, abre, trocea, revienta. Pero el sujeto, aunque no lo digamos explícitamente, está ahí dando vueltas. Queda sobreentendido. Por cierto, para que una lista esté bien construida, todos sus elementos deben ser homogéneos. Eso quiere decir que todos deben presentar la misma estructura. Es lo que he hecho yo en los ejemplos anteriores. En las primeras listas, cada elemento lo he construido alrededor de un sustantivo. En cambio, en esta última, cada elemento, cada una de esas líneas de la lista, constituye un enunciado completo que está construido alrededor de un verbo. Lo que no conviene es mezclar lo uno con lo otro, porque si lo haces vas a desorientar al lector y vas a dar idea de un texto deslavazado y poco trabajado. Y una advertencia: las listas pueden ayudar al lector cuando se utilizan con mesura, pero si abusas de ellas, tu texto parecerá más bien un PowerPoint. Como ocurre con todo en esta vida, no hay venenos, hay dosis. Dicen que el agua
es muy sana, pero hasta el agua puede matar si abusamos. Yo no voy a abusar, pero voy a hidratar esta garganta.